La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento vamos a leer la primera carta de Pedro. Así dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los judíos que viven fuera de su patria, disperso por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificado por la sangre de Cristo Jesús. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia, al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Reservaba para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con mira a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Si el oro debe ser probado, pasado por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba le merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes los aman sin haberlo visto, ahora creen en Él sin verlo, y nadie sabría expresar su alegría celestial al tener ya ahora a eso mismo que pretenden la fe, la salvación de sus almas. Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y le descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar, pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso. Estaban preparando lo que mantiene a los ángeles en suspenso y que ahora le ha sido anunciado a ustedes por sus evangelizadores, al mismo tiempo que el Espíritu Santo le era enviado desde el cielo y le fue revelado que todo esto sería no para ellos, sino para ustedes. Por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús, si han aceptado la fe. No se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes cuando no sabían. Si es santo el que lo llamó, también ustedes han de ser santos en todas sus conductas. Según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. El Padre que invocan no hacen diferencia entre personas, sino que juzga a cada uno según su obra. Tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos.
Gracias a él han creído en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó precisamente con el fin de que pusieran su fe y su esperanza en Dios. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior de la que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense pues unos a otros de todo corazón, ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Pues toda carne es como hierba y su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta palabra es el evangelio que se le ha anunciado a ustedes. Rechacen, pues, toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chisme. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado al que es la piedra viva rechazada por los hombres y que sin embargo es preciosa para Dios que lo escogió. También ustedes como piedra viva edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen, recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él lo ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora le han sido concedida su misericordia. Amados hermanos, por ser aquí extranjero y forastero, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que hacen la guerra al alma. Lleven una vida ejemplar en medio de lo que no conocen a Dios. De este modo, eso mismo que lo calumnian y lo tratan de malhechores notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios el día en que lo visite. Sométanse a toda autoridad humana por causa del Señor, al Rey porque tiene el mando, a los gobernadores porque Él lo envía para castigar a los que obran mal y para animar a los que obran bien. La voluntad de Dios respecto de ustedes es que, obrando el bien, acallen la ignorancia de los imbéciles. Sean libres, pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. Sean libres como servidores de Dios. Respeten a todos
amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al que gobierna. Que los sirvientes obedezcan a sus patrones con todo respeto, no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son duros, porque ahí está el mérito, en que soportan malos tratos sin haberlo merecido, habiendo actuado a conciencia y por Dios. Porque ¿qué mérito habría en soportar el castigo cuando se ha faltado? En cambio, si pueden soportar que lo traten mal cuando han actuado bien, eso es grande ante Dios. Para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándole un ejemplo y deberían seguir sus huellas. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Insultado, no devolvía los insultos, y maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzgue justamente. El cargo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que, muerto a nuestros pecados, empezáramos una vida santa, y por su suplicio han sido sanados, pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de su alma. Igualmente ustedes, mujeres, obedezcan a sus maridos. Si alguno de ellos se opone a la palabra, será ganado por la conducta de sus mujeres mejor que por discurso, pues le bastará ver su modo de ser responsable y sin reproche. No se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestido lujoso, toda cosa exteriores, sino que más bien irradien de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu suave y tranquilo. Eso sí que es muy precioso ante Dios. De ese modo se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios y obedecían a sus maridos. Así obedecía Sara a Abraham, al que llamaba su Señor. Ustedes sean hijas de Sara si obran el bien sin tener miedo a nada. Y ustedes, maridos, sean a su vez comprensivos en la vida en común, sabiendo que sus compañeras son seres más delicados y que ambos comparten la gracia que lleva a la vida. Eviten las amenazas. Este será un buen medio para que Dios escuche lo que ustedes le pidan. Finalmente, tengan todo un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, pues para esto han sido llamados, y de este modo reciban la bendición. El que de veras quiera gozar la vida y vivir días felices, guarde su lengua del mal, y de su boca no salgan palabras engañosas. Aléjense del mal y hagan el bien, busquen la paz y corran tras ella, porque el Señor tiene los ojos puestos sobre lo justo y los oídos atentos a sus peticiones, mas el Señor opone a los que hacen el mal. ¿Y quién podrá hacerle daño si se esfuerzan en hacer el bien?
Felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No compartan sus temores ni asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien le pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguno lo acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Pues Cristo quiso morir por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por lo injusto. Murió por ser carne y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. No esperaban de él una limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Él se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios, después de someter a los ángeles a la dominaciones y a la potestad. Dado que Cristo padeció en su carne, háganse fuerte con esta certeza: el que ha padecido en su carne ha roto con el pecado. Por ello, entreguen lo que le queda de esta vida, no ya a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. Ya es bastante el tiempo que dimos a todo lo que buscan los paganos: exceso, pasiones, borrachera, orgía y culto a los ídolos. A ellos le parece raro que ustedes ahora no corran con ellos hacia ese torrente de perdición, e incluso lo interpretan mal, pero tendrán que rendir cuenta a aquel que está preparado para juzgar a vivo y a muerto. Pues no sin razón el Evangelio ha sido anunciado a muchos que han muerto. Si bien en cuanto seres humanos han recibido la sentencia de muerte, a través del Espíritu viven para Dios. El fin de todas las cosas está cerca. Vivan pues con sensatez y dediquen sus noches a la oración. Sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Acójanse unos a otros en sus casas sin quejarse, que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. Si alguno habla, que sea palabra de Dios. Si cumple algún ministerio, háganlo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Cristo Jesús. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no se sorprendan por el fuego que ha prendido en medio de ustedes para ponerlo a prueba. No es algo insólito lo que les sucede,
Más bien, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se le concederán las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria. Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes porque la gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracia a Dios por llevar ese nombre. Ha llegado el tiempo del juicio y este empieza por la casa de Dios, pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendría lo que se niega a creer en el Evangelio? Si el justo se salva a dura pena, ¿dónde se presentarán el pecador y el impío? Así pues, si sufren porque esta es la voluntad de Dios, confíen su alma al Creador, que es fiel, y continúen haciendo el bien. Ahora me dirijo a su anciano, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancia, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de lo que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el jefe de los pastores, reciban en la gloria una corona que no se marchita. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Traten de rivalizar en sencillez y humildad uno con otro, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gloria a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que, llegado el momento, Él lo levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firme en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con preocupaciones semejantes. Dios, de quien procede toda gracia, lo ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlo, afirmarlo, hacerlo fuerte y ponerlo en su lugar definitivo. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. He recurrido a Silvano, nuestro hermano, para escribirle estas breves líneas, pues lo considero digno de toda confianza. Quise animarlo a recalcar que esto es gracia de Dios. Estén firmes. Los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. También los saluda mi hijo Marco. Salúdense unos a otros con el beso fraterno. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a través de su palabra.
La palabra de Dios es un alimento necesario cada día, no solo a una lectura, sino también a una meditación, a rumiar esa palabra, a descubrir en el corazón cuando albergamos la palabra que dice para mí, para mi familia, para mi casa, para mi empleo, para mi comunidad, para mi iglesia, para mi ciudad, para la humanidad. No sabemos casi nada de la actividad de Pedro apóstol, desde que Pablo le escribía a las iglesias en diferentes localidades para ayudar a esa iglesia a mantenerse firme. Pablo le exigía a ellos que se enfocaran en el mensaje. Aquí en la primera carta de Pedro vemos cómo casi nada de la actividad de este apóstol se refleja en las escrituras desde el concilio de Jerusalén, por ahí por los años 49, hasta el momento en que se escribió esta carta hacia el año 64. Es casi seguro que se dirigió a Roma estando encargado de toda la iglesia. Debía ir al centro del mundo romano como Pablo, aunque con motivo diferente. Una tradición muy antigua asegura que fue matado en la persecución de Nerón en el año 66 y que fue sepultado en los terrenos de la Loma de Vaticana. Investigaciones llevadas a cabo en estos últimos años permitieron descubrir una tumba con hueso sellada por varias inscripciones que casi con seguridad son los del apóstol, primera piedra de la iglesia. Por tanto, fue poco antes de su muerte cuando Pedro desde Roma escribió esta carta. No tenía el genio ni el talento literario que tenía Pablo cuando le escribía a las iglesias, pero Pedro, desde su experiencia de vida, se dirige a ello y quiso, sin embargo, dirigirse en una forma directa a los que ya eran cristianos de la provincia de Asia, donde empezaban las primeras persecuciones. A diferencia de Pablo, no se preocupa aquí por aclarar y defender la fe, sino que él solamente quiere dar un ánimo a creyentes que sufren, presentándose el ejemplo de Cristo y recordando la consecuencia del bautismo. En esta carta de Pedro, la primera carta que él escribe, todo lo que va del 1, el 3 al 7 se inspira en la ceremonia del bautismo en la primitiva iglesia, himno, homilía sobre el rito y sobre la vida cristiana, para que en la exhortación se mantuvieran unidos fraternamente. Pedro era una manera excelente que usaba de recordar a sus lectores su condición de cristiano y el deber de seguir como cristiano. Al final de la carta se nos dice que Pedro encargó su redacción a Silvano, que había sido discípulo de Pablo. De ahí puede provenir que en varios lugares se encuentre ideas y expresiones muy propias de Pablo. Por eso que tanto Pablo como Pedro se parecen al exhortar la iglesia en el consejo que dan, porque ambos son tocados
por el inmenso poder del Espíritu Santo y la vivencia de Jesús. Sabemos que Pedro estuvo y anduvo con Jesús y que Pablo fue perseguidor, pero después convertido. Ambos tienen la esencia de la evangelización. Como Pedro aquí dice, ya están salvados, sean santos. Es una exhortación en fraternidad. Cristo es la piedra angular. Lleven una vida ejemplar y hace una referencia a los deberes de los esposos y las esposas para mantenerse en fraternidad y dar ejemplo de que Cristo está en su relación e individualmente en ellos. Y ayuda a darnos ese ánimo para que no tengamos miedo a las amenazas y que no temamos por sufrir, porque Cristo sufrió por nosotros. Es un consuelo a los que por el cristianismo han sido, están siendo y van a ser perseguidos. Y no solamente por autoridades o condiciones, sino muchas veces perseguido en crítica, en amenaza, en disputas. Y entonces Pedro aquí en su primera carta da varios consejos para que la fraternidad se mantenga en la unidad. Somos todos una criatura nueva en Cristo. Y en la primera carta de Pedro, él lo dice, al nacer de nuevo en Cristo somos nueva criatura. Debemos reflejar y mantener eso que ya somos por fe y por respeto y justicia a aquel que sufrió y pagó el precio de nuestro pecado en una cruz, tras un sacrificio de muerte en cruz para una resurrección a un hombre nuevo en espíritu y una oportunidad de caminar en un sendero de justicia y perfección al Padre por honor y gloria para el Padre y para seguirle a Jesús hasta el final de la existencia, cargando la cruz que nos corresponde a cada cual, siguiendo la senda y la vía de Jesús, que es el camino para ir al Padre, porque solo por Él vamos al Padre, pero con la esperanza de que el Espíritu Santo está con nosotros y nos da la fuerza, la sabiduría, el discernimiento, todos los dones, carismas que necesitemos para cumplir el plan y propósito trazado por nuestro creador y conservador de la vida, que es Dios Padre, y porque así se cumple en la crucifixión el sacrificio que hizo por nosotros, al nosotros darnos a Él, servirle a Él y guiar a otros a través del ejemplo de nosotros mismos. Sabemos que no es fácil, que tenemos miedo, que hay amenaza, que muchas veces no tenemos la experiencia y la capacidad, pero que la persecución de las situaciones y condiciones difíciles de la vida nos hacen caer, pero lo importante es levantarse y permanecer, porque sabemos que por nosotros mismos no podemos, pero el Espíritu de Dios que viene y nos anima y nos levanta y nos fortalece y nos ayuda a seguir, es un proceso de purificación, como dice Pablo en su primera carta.